Bienvenidos a todos a las noticias del ayer, presentado por Soy Leslie, el dragón inmortal. y su servidor, Luis, el tigre de acero, donde sabemos lo que sucedió ayer, pero no lo que sucederá mañana. Y en las noticias de ayer tenemos... En las noticias de ayer tenemos el misterioso caso de una iglesia que resultó ser el reclutamiento a un culto de gatos. El día de ayer, en el pequeño pueblo gato, ocurrió un misterioso acontecimiento que, según narran los habitantes, los perturbó por completo. Todo comienza en la casa de Doña Miau, una gatita de 25 años, habitante de Pueblo Gato, que como siempre regresaba a su casa de hacer las compras. Alrededor de las 5 de la tarde, un gato toca a la puerta de la casa de Doña Miau. Su testimonio es que este misterioso gato, que se hacía llamar Chalem, le ofreció unirse a la Gatoglesia, un pequeño proyecto de evangelización de gatos en la Gatoglesia de San Miautín, en el bosque del Gato Pueblo. El asunto prosiguió. Doña Miau, por su fe a Dios, aceptó. Llegaron a esa iglesia donde según el testimonio de Doña Miau, había muchos gatos parecidos a Chalem y otros no tanto. Había muchos gatos alrededor de una fogata, con togas y con un cántico extraño. Cuando se preguntó a Chalem qué era todo esto, él nos respondió que simplemente buscaba crear una nueva sociedad gatuna, donde todos los gatos vivieran al margen del gato Dios, sin cuestionamientos y conformes a su actual vida en el régimen de humanidad. Tras varios días de investigación se comprobó que ese culto no era nada más que una secta dirigida por Chalem, un gato extremista y extremadamente creyente que perturbó a una sociedad entera. El caso actualmente se sigue investigando, pues Chalem y la secta se dieron a la fuga. Actualmente son buscados por la ciudadanía y por la policía. Muchas gracias por esa noticia, Leslie. Pues no volveremos a saber de ellos a menos que empiecen a sacrificar perros. Pero dejando un poquito de lado las sectas, a continuación les presentaremos un pequeño reportaje acerca de nuestra situación pasada con el muy mencionado COVID. Adelante, Luis Ángel. Durante la pandemia ya pudimos observar las distintas etapas que transcurrió México y cómo la gente reaccionaba a las circunstancias y hechos que ocurrían. Hemos vivido años distópicos y tiempos muy difíciles, tiempos malos en salud, economía y seguridad. En México ya pudimos ver las distintas caras de la sociedad, como es la gente que en un inicio no tomó en serio la pandemia y gente que realmente se tomó en serio la pandemia, la salud del prójimo y de sus familiares. Gente que tomó iniciativa y gente que pone en riesgo su vida para ayudar a los enfermos. Hemos visto un México rebelde, un México solitario y un México irresponsable. Como sociedad nos hace falta tantos valores y con todo lo que está pasando estamos a años luz de ser una sociedad utópica. La pandemia ha afectado a los ciudadanos mexicanos en muchos modos y entre ellos uno de los más importantes es en el ámbito educativo, con las escuelas cerradas y la toma de clases en línea. Es claro que el desempeño de los alumnos ha bajado en estos tiempos y se entiende al ser una medida de urgencia por el virus. Pero no se puede ignorar que 5.2 millones de estudiantes dejaron sus estudios por la pandemia. Actualmente las cosas están supuestamente mejorando. En algunas comunidades están al tanto de los próximos regresos a clases, que en algunos casos se considera que la sociedad y el país aún no están en condiciones de un regreso a clases. Con ustedes, las noticias de ayer. Gracias, Luis Ángel, por ese reportaje. Es difícil ver cómo las cosas parecen ir de mal en peor. Así es. Continuando con las noticias, un especialista de la salud mental y unos estudiantes se reunieron para tener una plática acerca de cómo ha sido su experiencia en la cuarentena durante este periodo de epidemia. Vamos con ellos. Hola, mi nombre es Leonardo Daniel Sánchez Sánchez. Soy un estudiante de laboratorista químico en el CEBETIS 8. Estoy en el grupo de sexto AQM.
y el día de hoy vengo aquí para hablar un poco de cómo afectó económicamente a mí y a mi familia la pandemia por COVID-19. Bueno, para empezar me gustaría decir que debido a la pandemia, medio año después de que surgió más o menos, lamentablemente un integrante de mi familia perdió el trabajo debido por lo mismo de la pandemia. Era un integrante que proporcionaba dinero para los gastos diarios y el que dejara de trabajar pues fue un impacto bastante duro para nosotros. No solo de esta manera el COVID afectó nuestra economía, sino que también muchos de los productos de higiene básica o de limpieza aumentaron su precio, al igual que ciertos tipos de comida, por lo que se complicó mucho la situación, a lo que tuvimos que adaptarnos. A muchas personas que conocemos o que al menos yo conozco, veo que igual les afecta de manera muy notable el hecho del confinamiento por COVID, ya que no pueden trabajar libremente o hay muchas limitaciones debido a esto, y económicamente hablando al menos, en mi caso y en el de algunas personas que conozco, el confinamiento por COVID solo dificulta el hecho de conseguir ingresos o de pagar fácilmente las cosas necesarias para la vida diaria. Siento que llegó un punto en el que para algunas personas puede ser difícil encontrar lo básico y poder consumirlo de manera normal. Muchos tuvieron que adaptarse y dejar su estilo de vida en el cual pues era más fácil obtener ciertos productos y servicios, y debido a este confinamiento tuvieron que buscar una forma fácil en la cual adaptarse para poder continuar con sus vidas sin depender tanto del sistema económico, por lo que siento que ciertamente el COVID afectó negativamente y muy notablemente a la economía, al menos de mi casa y de varias personas que conozco. Este es mi testimonio como alumno del Cebetis número 8. Gracias por escuchar. Por la parte académica, en mi opinión, la cuarentena nos afectó a nosotros los jóvenes de tal manera que ponemos mucha menos atención a los maestros, ya que no es lo mismo verlo hacer ejercicios en el pizarrón o algo relacionado a que en la computadora solo explique diapositivas previamente hechas. También considero que nos cambió la manera de relacionarnos con el propio maestro, ya que antes si teníamos una duda le preguntábamos y la respondía. Ahora, si tenemos una duda, simplemente lo buscamos en nuestro buscador. Sin embargo, no todos los cambios son parte del alumno. Considero que los profesores también tuvieron que adaptarse a sentarse enfrente de una computadora la mayoría del tiempo, mas esta no es una justificación para que dejen tarea todos los días, incluso si no era su horario de clase, ya que esto causaba que se nos acumularan más tareas por semana y nos estresábamos. Ya para concluir, también hubo cambios para bien en los jóvenes, ya que al estar pegado al dispositivo tanto tiempo, aumentó nuestro manejo y uso del mismo, así como que nos relacionamos con nuestros amigos de una manera diferente, tal vez por llamadas, a través de juegos en línea, etcétera. Personalmente, durante el confinamiento, al principio me sentí bien, ya que podía pasar un tiempo más tranquila estando en mi casa y conviviendo con mi familia. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, mi estado de ánimo ha ido decayendo. He perdido motivación para hacer cosas que antes disfrutaba, mi rutina cambió por completo y empecé a ser descuidada con mis responsabilidades. También me sentí triste al saber que no podría disfrutar momentos junto a mis amigos que jamás se repetirán. Es difícil despedirme de una etapa de mi vida de esta manera, sin poder convivir con las personas que más aprecio. Sin embargo, también soy consciente de que respetando las medidas de seguridad me protejo tanto a mí como a mi familia, además de que a la distancia puedo seguir en contacto con mis amigos e idear nuevas formas de convivencia. Buenos días al equipo de noticias de ayer y a todos los que nos ven y escuchan el día de hoy. Gracias por invitarme a hablar sobre un tema tan importante como lo es cómo los jóvenes han vivido y continúan viviendo la pandemia. Y es que no es ningún secreto que la aparición del virus afectó a la población a nivel mundial. Claro está, a unos más que a otros y de distintas maneras. Pero me parece muy importante escuchar las experiencias de los jóvenes, de los que sí se ha oído en cuestión de que no van a clases presenciales y ahora hacen tareas en línea.
pero jamás se ha dado espacio para que ellos mismos sean los que den a conocer su situación y por qué las afecciones van más allá de solo las clases. Como ya lo dijeron estos chicos, afectó en lo económico, y es que en qué momento el internet, la computadora, pasaron de ser simples gustos que, si bien muchos ya gozaban de ellos, no estabas obligado a tenerlos, y mucho menos tu día a día dependía casi en su totalidad de ellos. Son gastos bastante impactantes en la economía de cualquier persona, sobre todo si no se estaba acostumbrado a consumirlos. Con el aumento de precio en todo y ahora tener que limitarse aún más en la comida por pagar el internet, mucha gente perdió su trabajo y muchos de ellos también eran jóvenes. Durante siglos, algunos filósofos imaginaron y describieron sociedades perfectas llamadas utopías, en las que la comida alcanzaba para todos sin tener que matarse trabajando, pero donde también hay trabajo para todos. Nadie roba, y es que otra cosa que aumentó con la pandemia fueron los robos y asaltos. Por más que en general se sueña con llegar a la utopía, cada vez nos acercamos más a su contraparte, la distopía, que, como se pueden imaginar, se considera la peor manera de vivir en una sociedad, llena de agresiones contra cualquier persona, pobreza, falta de comida, de empleo, sin educación. Aunque bien hay distintas opiniones acerca de lo que puede ser considerado utopía y distopía, puesto que para algunos lo que es bueno, para otros es malo. Por otro lado, mencionaban cómo les afecta la cuarentena emocionalmente, y es que creo que todos llegamos a creer que sería como un mes de vacaciones, de descanso, sin imaginar que sería más de un año de nuestras vidas estando encerrados, aislados de los demás. Y es que en una etapa tan complicada y llena de cambios como es la adolescencia, las emociones suelen ser ya un caos para muchos. El alejarse de sus amigos, de las actividades que los hacían felices, lo que disfrutaban, es un impacto enorme a la estabilidad mental de las personas. Y es que, si hay algo cierto, es que el aislamiento prolongado puede generar delirios, iniciando por sacar a flote nuestras inseguridades y más grandes miedos, encerrarnos con nosotros mismos sin relacionarnos con aquellos que nos traían al mundo real, sin estimulación para generar hormonas como la dopamina, la serotonina, en el caso de los jóvenes que realizaban alguna actividad física o artística que les relajaba o les quitaba presión. Durante todo este tiempo hemos vivido en casa con miedos, estrés, solos, y es que es muy peligroso para cualquier persona, pero considerando los cambios hormonales en esta etapa de vida, es de primordial atención y cuidado. Me gustaría explicar esto con las emociones fundamentales según Descartes, quien dice que el alma sufre pasiones, y a las que denomina emociones y define como todo cambio que ocurre en el alma y afecta el pensamiento, y otras a las que llama pasiones del alma, que son las que vienen y afectan a la misma, como la alegría o la tristeza. Según Descartes, estas incitan al humano a oír o querer algo. Así, cuando aparecen emociones buenas como el amor, el alma estará bien y en paz, mientras que si aparecen emociones negativas, intentaremos huir de ellas. Esto podría explicar el aumento en la tasa de suicidios y depresión durante la cuarentena. Pero bueno, me informan que el tiempo para este espacio se nos termina, así que los dejo con esto, con la recomendación de prestarle mayor atención a los jóvenes en casa. Y si tú eres uno de esos jóvenes, busca ayuda cuando te sientas mal, con algún familiar, amigo. Puede que estemos encerrados, pero existen las redes sociales. No te aísles del mundo. Realmente los testimonios son impresionantes y sin duda alguna es toda una experiencia. Gracias a todos por sintonizarnos y gracias a nuestros invitados por venir. Esto es Las Noticias del Ayer, donde sabemos lo que sucedió ayer, pero no sabemos lo que sucederá mañana.